Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Magia del Lenguaje. Estamos muy contentas de poder estar de nuevo aquí. Muchas gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan y pues bienvenidas, buenas tardes. Hola, hola de nuevo. Bien, este episodio es especial, así como todos los que vamos a ir haciendo, pero es muy especial porque les vamos a hablar sobre la terapia del lenguaje paso a paso. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar de ese momento difícil que nos tocó a nosotros en la carrera, de hacer la documentación, de hacer toda la parte de la papelería, y les vamos a ir explicando a qué se refiere, o de qué se trata, o cómo es esto. ¿Cómo les fue a ustedes dentro de esta materia que teníamos de prácticas? Que, bueno, les platicamos un poquito, nosotros practicábamos, pero no teníamos que entrar así nada más con los niños y a los grupos, sino que teníamos que planear. Entonces, previo a las sesiones de terapia o a las sesiones de grupo, nosotros teníamos que hacer toda una planeación tras haber hecho algunas evaluaciones del niño y plantear los objetivos necesarios. Entonces, ahora sí, a ustedes, ¿cómo les fue? Platíquenos su experiencia. Bueno, pues yo creo que sí fue como el coco, ¿no? O sea, en lo personal, todo lo teórico de esta materia fue muy difícil para mí, el planear, pensar en qué actividades y cómo podía favorecer al niño, dependiendo del caso que te había tocado, y luego aparte te tocaban dos, tres casos, entonces era así de que, "Ay, ¿qué hago?". Lo que fue más difícil fue eso para mí, la planeación, pero la práctica fue lo que más disfruté de toda mi carrera, me encantó, creo que pues también me ayudó muchísimo, igual a la hora de ya salir al mundo real, sí es de que muy diferente, pero me ayudó muchísimo y fue de lo que más disfruté. Sí, es muy pesado. Realmente nosotros en el instituto durábamos hasta 12 horas, o sea, era porque eran prácticas, eran exámenes, eran escuelas, y luego llegó un punto que era servicio social. Entonces También. era servicio social, era prácticas, era carrera, era exámenes. Materias. La papelería era Y luego, ¿cuántas materias teníamos en el último? Como Pues al 10, 11. último, no, en los últimos semestres son como unas 6, más o menos. pero empezamos con 10 12 materias. Empezamos como Ajá. con 11 materias, más o menos. Sí, sí, sí. Entonces realmente era muy difícil, pero pues bueno, a eso íbamos, eran ya los últimos semestres, pero siempre nos educaron, y la verdad yo estoy muy agradecida por ello, a ser muy ordenadas con la papelería. Creo que la papelería es algo bien importante en la terapia del lenguaje. ¿Qué entregas a la familia? Obviamente, y yo actualmente no doy papelería como la hacíamos en la escuela, en la carrera, pero la papelería es sumamente importante de familias cuando acuden a terapia de lenguaje. Sí, totalmente. Es como dice Abby, es una herramienta muy importante que nos ayudaba como a aterrizar todas las ideas que teníamos, porque en los primeros semestres teníamos como toda la parte teórica, todas las materias. Entonces, dentro de todas las materias, pues veíamos mucha información. Ya luego cuando veíamos al niño decíamos, ok, ¿cómo hago que toda esa información concuerde con el niño que estoy viendo, o con los niños que estoy viendo? Entonces, sí era complicado, era poquito difícil, pero al mismo tiempo nos ayudaba a estructurar ideas, a ordenar qué era lo que íbamos a hacer durante la sesión, porque a veces nosotros planeábamos un sinfín de actividades y en realidad el tiempo era pues muy corto. Muy corto, Ajá, dependiendo de cómo llegaba el niño, que si quería exacto, trabajar y todo. exactamente. Yo en la actualidad creo que sí fue lo que, o sea, la planeación, como que en ese entonces yo decía, un día voy a dejar de hacer planeaciones, las odio, no quiero hacerlas o no las quiero hacer como tal. Claro que yo ahora ya egresada y en mi negocio y todo, sí encontré mi manera de hacer planeaciones, pero sé que son muy similares, que me sigo fijando en poner las cosas como muy similares y sobre todo en lo que yo siento que me ayudó muchísimo más es de que antes yo recuerdo que neta ponía hasta 10 actividades en el día, o sea, era de que demasiado, y las terapeutas me decían, vale, es que de esta actividad puedes cumplir todos estos objetivos. Son cosas que yo no las veía en ese momento, que ahora trabajando, puedes agarrar un lápiz y de ese lápiz sacar una hora de actividades, mil cosas. O sea, Ujú. realmente eso es lo que ahorita digo, wow, o sea, cómo le sufrí
pero me ayudó y pues en el presente ya, como si nada. Era parte del proceso Era de parte del aprendizaje. proceso. Exactamente. Entonces, sí, realmente no los asustamos a los que quieran estudiar esta carrera, tampoco no es como que algo imposible, no, no para nada. No, es No se de las asusten. mejores herramientas que te pueden dar. Claro, o sea, era combinar la parte teórica con la parte práctica. Yo creo que era ese punto medio. Y bueno, vamos a hablar entonces de esta parte de la papelería. ¿Qué era lo que teníamos que hacer y qué es lo que hacemos ahora muy similarmente en nuestra consulta particular o nuestra consulta privada? Primero que nada, empezamos con el paso número 1, que es la historia clínica. ¿Qué vemos? ¿Qué preguntamos? ¿Para qué nos sirve la historia clínica? Pues a mí la historia clínica me encanta. Yo creo que es mi paso favorito en la valoración porque creo que este es el primer paso. O sea, el primer paso es identificar con qué terapeuta ir, a qué centro acudir. Cuando lo encuentras en tu ciudad, en donde estés, te van a hacer una valoración para saber en qué nivel de etapa de desarrollo se encuentra tu hijo, tu hija, específicamente de lenguaje, para saber en qué etapa del lenguaje se encuentra. Pero iniciamos en este proceso de valoración con la historia clínica. La historia clínica es un cuestionario, son preguntas Miles de preguntas. son miles de preguntas para saber el contexto de tu hijo o de tu hija. Datos generales, el proceso de embarazo, si fue deseado, si no fue deseado. Hay tantas cosas muy específicas en la historia clínica y también sobre el desarrollo motor, cognitivo y de lenguaje. Sí. Exacto. Sí, es de los documentos, bueno, y la parte, a lo mejor sí que a veces los papás les abruma un poco de que, ¿para qué quieres saber eso? Ay, no me acuerdo de eso. Ay, no, pues gateó, no sé, yo creo que a los 8 o 9 meses, no sé, pero realmente es lo que más nos puede dar información, porque muchas veces vemos foquitos rojos que podemos regresarnos hasta ese punto y empezar a trabajarlo. O sea, a veces, por más que le busquemos, no encontramos y ok, desde acá podemos ver de que no hubo gateo o Sí, habló tarde. sí, habló tarde, sus primeras palabras fueron tarde, su cuellito no lo sostuvo cuando debía, todo eso nos da mucha información y creo que, bueno, como ya lo hemos dicho 1000 veces, entre más rápido, bueno, más a más temprana edad empecemos a trabajar todo eso, pues mejor. Entonces, sí. Sí, nos da muchísima información de inicio. O sea, no sé, desde la parte de los datos generales, saber con quién vive, saber quién es su cuidador primario, saber si va a la escuela, si no va a la escuela, si tiene hermanos, si es el menor, si es el mayor. O sea, realmente, como decía Abby, es una entrevista que nos hace ver el contexto del niño, así como los antecedentes, ¿ok? De dónde venimos, si han ido a terapia, si han visitado algún especialista, si hay algún estudio importante que quieran referir con nosotros. Entonces, es bien importante aquí en esta entrevista, yo creo que es ser muy sinceros con la terapeuta y abrirse un poco a lo que esté preguntando. Siempre nosotras cuidamos lo que es la confidencialidad, entonces sus datos están protegidos por secreto profesional, no divulgaremos su información, pero si ustedes ocultan ciertos detalles o nos dicen que en realidad mamá es quien lo cuida y no es la abuelita, entonces no podremos hacer las recomendaciones necesarias. Aquí en esa parte, pues sí que confíen en que la terapeuta va a cuidar de su información. Y algo importante que a veces los papás perciben es que es por puro chisme, que nosotras queremos saber dónde trabaja, cuánto gana no le preguntamos, pero queremos saber dónde trabaja, dónde vive, en qué colonia. ¿Por qué es importante esto, Abby? Sí, es súper importante. A mí esta parte sí pienso mucho en hacerlo, ¿no? Pero es clave. Porque sí me da pena a veces que piensen que estamos chismeando. Pero no es por ese camino. En realidad a nosotros nos importan mucho estos datos. Primeramente, algo que yo hago mucho es que si solo va ya sea mamá o papá, por lo regular van puras mamás. A la primera entrevista, si no me da apellidos o datos de papá, la verdad es que no lo pregunto. O sea, ya desde ahí ya te están dando información de que no hay papá en casa. No está papá con su hijo. Y cuando van los dos juntos,
no sabemos si están divorciados, no sabemos si viven juntos, si están casados. Es para esto. Y también nos importa muchísimo la dirección. A lo mejor yo a veces no les pregunto exactamente calle, código postal, ¿no? Pero la zona. Sí, les pregunto, ¿por dónde viven? Para ya darme una idea si están cerca o lejos de mi consultorio, porque también de eso dependerá muchísimo, familias, tu constancia. La dirección, en dónde queda ese centro, cerca o lejos, importa mucho para tu compromiso con la terapia, por el tráfico, por el trabajo, por la familia, porque es difícil estar lejos de un lugar. Claro, y es que a veces pasa que recomiendan un centro terapéutico, dicen, es que ve a ese lugar porque ahí son muy buenas y son especialistas y me ha ido muy bien con mi hijo. Sí, pero te queda de punta a punta, o sea, o te queda del otro lado de la ciudad. Y Entonces, te pueden canalizar con alguien que exacto, te pueda apoyar. también piérdale un poquito el miedo. Yo sé que a veces buscamos recomendaciones, pero pues en sí confíen también en conocer a a la terapeuta, o sea, dense la oportunidad de conocer a la terapeuta, de conocer al centro terapéutico, a la institución en donde asistan, y luego ya generarán sus propias ideas al respecto. Pero realmente creo que puedo hablar por la mayoría de los terapeutas, porque también hay hombres, nos comprometemos bastante con los casos. Sí. Entonces queremos realmente que funcione y puede ser un factor de que ya no quieran continuar, y porque luego pasa también, o sea, es un tratamiento. Entrar a un proceso de terapia es un tratamiento, ¿ok? Que se va a determinar por determinado tiempo, periodo, objetivos, depende de cómo trabaje la terapeuta. Y aquí es algo y es una pregunta con la que llegan los papás siempre, e incluso nos la hacen personas conocidas o allegadas a nosotros. Si mi hijo va a terapia de lenguaje, ¿cuánto tiempo va a durar en terapia de lenguaje? ¿Qué responden ustedes a los ¿Cuántas papás? terapias tengo que venir para ¿Cuántas quedar? necesita? Ujú, exacto. ¿Qué responden ustedes a esto? Realmente, pues yo siempre respondo que el tiempo es indefinido, no puedo dar esa respuesta como tal. O sea, les digo, no te puedo dar esa respuesta como tal. Vamos a empezar a trabajar, vamos a ver cómo fluye tu pequeño. Todos los niños son diferentes. Hay niños que responden o tienen avances más pronto, hay otros que duran un poquito más, incluso hay niños que van con muy buena respuesta y por cualquier cosa, vacaciones, que si se enfermó del estómago, de gripa, lo que sea, retroceden un poquito, entonces sí varía mucho y yo sí les digo, no les puedo dar un tiempo definido, pero pues vamos a comenzar y ya vamos viendo poco a poco cómo va avanzando. Lo que a mí sí me gusta siempre al terminar las terapias es platicarles todo. Si entran o no, les platico, mira, viste todo esto es un avance o esto hay que trabajarlo en casa, esto lo puedes trabajar de tal manera. Me gusta darles mucha esa información porque a veces no ven como que, ay, jugó, o sea, nada más jugó y eso será importante o entonces cuando ya los haces llegar a la reflexión de que mira este juego a él le enseñó el nombre de las frutas o ya identifica las frutas, a lo mejor no las verbaliza pero ya las identifica, todo eso me gusta platicarles para que pues vean tanto avances o cosas que tenemos que trabajar en casa. Sí, sobre el tiempo, cada una lo manejará diferente. Yo esta pregunta la asocio mucho con ansiedad, ¿no? De la familia. Es que dime cuándo va a hablar mi hijo. Creo que no la hacen malintencionada, no están dudando de nuestro trabajo. Creo que es una necesidad, ¿no? Como familia, saber cuándo, saber incluso el por qué, que multifactorial, pero en el tiempo yo sí digo mucho que me den mínimo 3 meses. Denme mínimo 3 meses para ver un cambio. Y esto es bien, bien importante. No son 3 meses y ya tan. O sea, yo ahí podré decir para calmar ansiedad o para... Y también... Poner un tiempo. O sea, sí, para poner un tiempo y para no quitarles el tiempo también. Sí doy 3 meses para ver mínimo un cambio. ¿Y qué pasa si no ven ese cambio? ¿Qué haces? Pues vamos, justo menciono, si no vemos algún cambio en este tiempo, vamos a buscar por qué. Vamos a buscar si soy yo como terapeuta, si soy yo la terapeuta indicada para su hijo, si es algo neurológico,
vamos viendo Ujú. qué necesite. se Si necesita. se necesita audiólogo. canalizar, no sé, si necesita algún otro tipo de apoyo o terapia Otro tipo de complementaria, terapia. Sí. si el sueño nos está afectando, si qué es lo que está pasando. Creo que esto que hace Abby, o sea, yo no lo hago de esta forma, pero me parece como una manera de trabajar en la que, pues sí, papá se siente un poquito más tranquilo de poder estar dentro de la terapia y también se comprometen, ¿ok? Una terapia va a depender de muchos factores, es multifactorial como lo decía Abby. Va a depender de la terapeuta, de la metodología que esté utilizando, del tipo de terapia que esté impartiendo, de sus conocimientos, de su experiencia, etcétera. Esa es la parte de la terapeuta. Va a depender del papá, del compromiso, qué tanta fe le tenga a la terapia, de la constancia que tenga hacia la terapia, del seguimiento en casa, muchos factores, pero que el papá esté involucrado, básicamente. Y la otra parte va a depender del niño, de la motivación del niño, de la disposición, pero también de la parte fisiológica, también de la parte anatómica incluso, o sea, es un conjunto de muchas cosas. Entonces nosotros como terapeutas podemos dar nuestra parte, pero luego a lo mejor el papá no está tan comprometido y el niño sí está motivado y está respondiendo, pero papá a lo mejor en casa no está dando seguimiento. Y Entonces, va a durar más tiempo. exactamente, los tres factores tienen que estar alineados al mismo nivel para que todo vaya fluyendo. Y si no es así, como al niño no lo podemos ahora sí que controlar, no le podemos decir, ay no, pues pon En tu más casa vas a atención. trabajar así. Ajá, o decirle al cerebro, pon más atención, pues no, o sea, si ya hay algo que esté ahí dificultando la parte de la atención, bueno, habrá que analizar después de este tiempo, después del periodo que cada terapeuta determine, si hay que canalizar a algún otro especialista. Ujú. Bien, bueno, entonces la historia clínica vemos que es el paso 1. Claro que previo a esto vemos que los papás hacen el acercamiento con nosotros. Traten también de darle la información al terapeuta para desde el inicio saber o determinar si es la persona indicada o no. A veces nada más es de, hola, oye, me recomendaron contigo, mi hijo tiene 5 años. Yo siempre les pregunto, ¿qué notas en tu pequeño? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué conductas has visto? Porque Para buscas saber. ayuda de terapia del lenguaje. Exacto, para yo saber si es conmigo o es con otra persona, si me refiere a algo que es totalmente emocional o conductual. Digo, bueno, si no tiene problema en lenguaje, en comunicación, pues quizá yo no soy la persona indicada de inicio. Quizá puedes ir con algún psicólogo, ¿ok? Depende de lo que refieran. Entonces traten de darle información o identificar esas cosas específicas, esas conductas específicas que les preocupan, ¿ok? Ya con esa preocupación, ya con esa indicación, nosotros podemos decir, sí, vente conmigo o sabes qué, No te puedo. refiero acá a este otro lado. Yo también sí desde el inicio les pregunto a los papás o les indico, yo estoy en esta zona de la ciudad, ¿te queda cerca, te queda lejos? Y ya me dicen, no, sí, me queda bien cerca. Ah, ok, perfecto. O no, sabes que yo vivo hasta el otro lado de la ciudad. Mira, sabes que la verdad me encantaría trabajar contigo, pero te recomiendo, hay todos estos centros cerca de tu ciudad. Y que yo creo que eso es algo muy, muy beneficioso que tenemos aquí en Chihuahua, porque tenemos la bendición de que tenemos una institución en donde forma terapeutas de lenguaje. Entonces en Chihuahua hay muchos centros terapéuticos, hay muchas terapeutas. La mayoría de nosotras nos quedamos aquí mismo dentro de la ciudad, otras se van a Delicias, Camargo, Juárez, Cuauhtémoc. Bueno, ya otras se distribuirán, pero la mayor parte se concentra aquí. En otras ciudades, en otros lugares, no tienen la carrera y no tienen terapeutas de lenguaje, incluso tienen que viajar para poder conseguir. Digo, también aquí en Chihuahua pasa que partes de la sierra, pues tienen que viajar hasta acá, Así es. especialmente para eso. ¿Les ha pasado tener pacientes foráneos, o sea, pacientes que vienen a su terapia, a su consulta? Yo tuve un paciente de Jiménez, justamente, y es que yo soy de Camargo. Y hasta el día de hoy tengo entendido que no hay ninguna terapeuta de lenguaje. Sí, como que hubo en su momento, pero ahorita no hay terapeutas de ¿En lenguaje Camargo? como tal. Sí, no. Hay un centro ahorita de autismo que hicieron en el DIF y casi creo que o ya estaban en busca o ya tienen la terapeuta. La verdad desconozco la información, pero si no, entonces ese pacientito de Jiménez me buscó por ser de Camargo, Ujú. pero pues Y era empezó a lo venir más acá. cerca que le quedaba. Sí. ¿Y a cuánto tiempo estaba más o menos? Pues Jiménez está... 40. No, Jiménez... Ah, Jiménez de Camargo, Camargo, está ajá. como a 35, 40 minutos. Ujú. Entonces, imagínense esa familia que tenía que viajar todo ese tiempo en cada terapia. Claro que ahí pues es ante la necesidad, o sea, Sí, claro. buscaban la atención. ¿A ti te ha tocado? Sí, nunca les he contado. Pero
Es muy impactante, incluso a mí también me saca mucho de onda. Pero han viajado desde México para las sesiones, han viajado de Guadalajara. Una familia, la recuerdo mucho, la familia de México, les mando un abrazo. Iban, o sea, no es broma, es que de verdad a mí todavía me sigue impactando mucho. Pero no saben cuántas veces les dije, por favor, los canalizo. Todas las semanas iban a Monterrey, Wow. por un tiempo. Cada, su terapia era los viernes y sábado, porque aprovechaban viernes, sábado y domingo. Ok. Pero una locura, o sea, Claro. es completamente insostenible, ¿no? O sea, no, y de verdad yo les decía, por favor, por favor, los canalizo, si me han llegado. Aquí en Chihuahua, pues de Cuauhtémoc, también de Juárez, han venido a valoración. Ujú. Sí, y realmente yo creo que en ese tipo de casos te sientes muy comprometida Ay, con hacer Sí, claro. la terapia con todos, ¿verdad? Pero como que en esa parte Sí. dices que los 50 minutos valgan la pena. Sí. O sea, que cada segundo que el niño esté aquí importe Que salga para el todo papá. bien. Que salga todo Sí. bien, que avance, entonces pones todas tus herramientas, tu fe y tu confianza. Lo digo, como con todos. Pero con esos casos específicamente, pues sí es más complicado, o sea, sí es Como dice Abby, se difícil. me hace algo insostenible, o sea, es Sí. muy difícil. Porque hasta, bueno, económicamente, la dinámica La familiar, dinámica. estar viajando, habrá papás que a lo mejor tengan los recursos y digan, ok, traten de encontrar un terapeuta que esté lo más cercano a su zona, a donde Realmente, viven. pues para que el tratamiento se pueda cumplir, ¿verdad? Y pues sí, o sea, sea el tiempo que necesitan y Claro. no se vea interrumpido por Claro. la necesidad de, ay, no, sabes que es demasiado gasto o es demasiado complicado y todo Claro. eso. O en su defecto, pues busquen una terapia online. Claro. También, o sea, esa es una buena herramienta. Todavía a lo mejor habemos personas que decimos, bueno, pues es que no es lo mismo, o sea, no es igual, y a lo mejor incluso hasta tú como terapeuta a veces dices, ay, pues es que quiero conocerlo, o sea, quiero verlo, quiero poder interactuar con él, pero en una terapia online, pues mamá, papá o cuidadores se vuelven nuestros ojos y nuestras manos, y ellos son a quienes más, guiamos para que pueda funcionar la terapia online. Pero pues bueno, hay varias opciones. En este primer acercamiento de conocer, bueno, de elegir a un terapeuta, recomendación, pues que sea lo más cerca o opten por alguna otra modalidad. La segunda, que dentro de la historia clínica, que es como el primer paso, pues puedan también abrirse y entrar en confianza con la terapeuta y dar los datos. Si están planeando, pensando ir a terapia de lenguaje, pues vayan haciendo memoria porque les van a preguntar a qué edad habló, a qué edad dio, a qué edad, todas las edades. Todo eso, sí. Sí, la calificación APGAR, qué bueno que lo mencionas. Dentro de la historia clínica les preguntamos el APGAR y aquí me gustaría que Abby nos compartiera un poquito sobre eso. El Apgar, siempre lo preguntamos cuando estamos hablando sobre el embarazo, sobre todo ya en el nacimiento. Súper importante aquí, preguntamos, bueno, yo me enfoco mucho en tres cosas. Tamiz auditivo, súper importante que conozcan cómo está su hijo en el tamiz auditivo. Y el tamiz auditivo solo te dice bien o mal, Ujú, pasó o no pasó. ujú. Tamiz metabólico, también toda la parte de salud orgánica nos interesa muchísimo. Saber que todo está bien, porque no somos doctoras, no somos doctores médicos, entonces saber que todo está bien. Y el APGAR. El APGAR, familias, para nosotros como terapeutas es bien importante porque sí determina son focos rojos de una mala calificación para algo neurológico, algo en el neurodesarrollo. El APGAR es una calificación que te dan, siempre te dicen 9-10, 10-10 o 8-8, 8-7. Y el APGAR califica reflejos primitivos. Ujú. En los primeros minutos de nacimiento, o sea, en cuanto nace, y luego a los minutos posterior lo vuelven a aplicar. Entonces, por eso son esas dos calificaciones. A veces nos dicen, pues creo que 8. No sabemos, a lo mejor era nada más la primera o nada más recordaron la segunda, pero bueno, ahí evalúa la parte de los reflejos primitivos que nos habla mucho del desarrollo del sistema nervioso. Entonces, si ya desde ahí nosotros nos dirigimos y nos regimos por el cerebro, que es lo más increíble en nuestro sistema,
puedo llegar a decir. Entonces ya desde ahí nos va a estar dando algún indicador que puede haber algún tipo de desfase en el futuro. En ese momento no se va a notar, ya sea motriz, de lenguaje cognitivo, sensorial, alguna dificultad o algún desfase puede O llegar a haber. incluso que podamos apoyar a los niños en esto de reflejos primitivos, que también Exacto. está la... Exacto. También eso les preguntamos, por ejemplo, si fue un parto natural, si fue cesárea. Es otro tema bastante interesante, los reflejos primitivos, a lo mejor en algún punto lo abordaremos porque no muchos conocen como a qué se refiere en otro momento, porque ahorita estamos hablando del paso a paso, ¿ok? Entonces, bien, pasamos la historia clínica y luego lo que hacemos generalmente las terapeutas es que observamos al niño y depende de la especialidad, pero podemos aplicar alguna prueba diagnóstica, alguna prueba PASE o empezar con alguna escala de desarrollo para poder determinar si necesita o no necesita terapia. Entonces, aquí dependerá de la terapeuta y de su especialidad, ¿ok? No todas las terapeutas podemos aplicar todas las pruebas. ¿Ok? Hay que estar certificadas, hay que estar capacitadas para poder aplicarlas, ¿ok? En ocasiones, si es un desfase de lenguaje, a lo mejor hará alguna prueba de lenguaje sencilla, estandarizada, en donde te pueda decir, mira, sí, aquí está afectada esta parte y esta parte en estos niveles. Entonces, aquí ustedes, ¿qué tipo de pruebas aplican? ¿Cómo hacen esta interacción con el niño? ¿Hacen un juego libre? ¿Hacen un juego estructurado? ¿Cómo se comportan los papás en este momento? Platíquenme. Bueno, ya después de la historia clínica, yo la verdad, por lo que me apoyo es juego libre con los niños. Trato de tener, dependiendo de sus edades, pues diferentes materiales que sé que les puede interesar, mucho de colores, de insertar todo eso. Y juego libre. Ya me voy involucrando un poquito, que si puedo dar alguna instrucción, cualquier cosa en la que me pueda dar información, ¿verdad? Yo sí, para dar un plan de tratamiento, no me tomo, o sea, no tengo una fecha que yo diga, después de 3 sesiones te lo doy, o después de una sesión te lo doy. Yo lo que hago es darle tiempo al niño, a veces me toma más tiempo, a veces me toma menos, incluso hay veces que me ha llegado a tomar hasta un mes, digo 4, 5 sesiones para poder dar un plan de tratamiento como tal, porque hay que tomar en cuenta que el primer contacto con el niño pues no te conoce. Puede ser que venga, no sé, con sueño, que no era su horario, que tenga hambre, o sea, mil cosas, es un lugar nuevo, entonces no siempre vamos a tener los mismos... La Sí, respuesta las mismas real. respuestas, la respuesta real, así es. Ujú. O sea, yo creo que sí cambia muchísimo el panorama de la primera sesión a una tercera, cuarta. O puede pasar también que la primera sesión que se porte muy bien y Exactamente. todo bien, siga instrucciones y es un amor y Ya parece después ser que salen no de- necesita terapia para nada, ¿no? Pero luego, conforme va agarrando confianza, pues luego entonces ya empieza a tirar juguetes, a aventar, entonces puede cambiar su comportamiento y su conducta una vez que se habitúe a la Así es. terapeuta, al salón, al lugar, etcétera. Entonces, vale, tú aplicas más un juego libre. Sí, yo De, me voy más por juego libre. Ya las siguientes sesiones, dependiendo, o sea, voy viendo o, ay, quiero saber esto, Ujú. y ya busco alguna actividad. Pero sí trato de no, como que llegue el niño, vamos a hacer esto y siéntate y vamos a seguir esta actividad y ni modo. Sí trato de hacerlo lo más libre que se pueda y poco a poco meterle ya instrucciones, oye, tienes que terminar esta actividad sentado en la mesa, vamos a sentarnos correctamente. Depende de la edad, del momento, pues de mil Ujú. cosas. Ok. Pero sí trato de ser muy, muy relajada en eso para que igual el niño se vaya habituando, adaptando a mí, que vaya agarrando como gusto de que juego Ujú. con ella, está bien, Y aparte es bien importante conectar y conectar. algo aquí con que nosotros nos enseñan es el rapport. Y creo que no lo habíamos mencionado. El rapport es esa conexión o ese vínculo que hace la terapeuta con el niño e incluso con la familia. Entonces, el papá, la mamá, la familia que venga contigo viene por un problema o porque cree tener un problema. Entonces, ya hay o miedo o ansiedad o incertidumbre de qué está pasando con mi hijo y una terapeuta pues se tiene que mostrar pues calmada, con confianza, segura, Empática. empática para que todo pueda fluir.
cuando nosotros estamos en un estado emocional no apto para dar terapia, pues el mismo niño también lo refleja. Entonces, así como venga mamá, papá o cuidadores, pues así mismo igual va a ser el comportamiento del niño. Entonces, la terapeuta trata de transmitir esta estabilidad emocional a papá, mamá, para que el niño también esté estable, tranquilo, calmado y nos pueda dar la información necesaria para poder pues estar trabajando con él en ese momento, en ese juego libre, en ese momento que nos dé la información. Tú, Abby, ¿cómo le haces? Yo me voy mucho, sí, también por juego, por observación. Me encanta observar el tiempo necesario libre, o sea, el pequeñito libre. Algo importante es que yo en la valoración directamente con el paciente les pido a los papás que no estén presentes. Ok. Sí, yo también Porque algunos días prefiero estar sola. cambia totalmente. Obviamente, bueno, yo historia clínica y valoración las tomo juntas. Se alargará de más, pero trato de hacerlo el mismo día. Historia clínica es con papás, cuidadores, y después cuando les digo, bueno, ya va a pasar esta parte en donde voy a interactuar con su hijo, con su hija, voy a observar, les pido que nos dejen solos. Siempre va a estar la puerta abierta, no es como que estemos con botón. Les digo que si escuchan llanto, porque puede pasar, se van papás y los niños, ¿qué pasó? Entonces les digo que en cualquier momento pueden entrar, pero la conducta del menor cambia mucho cuando está mamá o papá en nuestro salón. Entonces lo pido sin papás y es mucha observación conforme al desarrollo. Yo me enfoco 100% al desarrollo del niño por etapas y voy haciendo tipo un checklist. Ok. Y algo importante, somos terapeutas de lenguaje. Considero y puedo decir con certeza que somos expertas en el lenguaje. Entonces, de la misma manera, en lenguaje, por desarrollo, hago checklist. Todas las escalas del desarrollo en base al lenguaje y en base a lo mejor aspectos cognitivos, motrices y cosas que van saliendo ahí. Fíjense que esto es algo que puede pasar, ¿eh? No se asusten, mamás, papás, cuidadores de los niños cuando en una valoración su hijo detone en un berrinche, en llanto, que pueda llegar a lo mejor a hacerse pipí de los nervios que tiene, que puede llegar incluso a vomitar. Sucede y no es por asustarlos, pero pasa y nosotras sabemos que puede pasar. No, y muchas veces también pasa de que, no sé, ya estás tú con el niño sentado en el piso o así. A mí me encanta estar en el piso con los niños. Ya no tengo espalda, pero bueno. Pero por ejemplo, de que, mira que tengo aquí un pato o el caballo. Y la mamá, dile pato, ¿cómo decías? Es que sí sabes decirlo. Ay, es que sí sabes decir todo eso como te decía en la valoración. Bueno, yo a veces pregunto de que qué palabras dice o así. Hago anotaciones que diga en su casa. Y yo lo que les digo a los papás, dejen lo que haga y que sea como él quiera hacer ahorita, todo va cambiando después. Pero, o sea, les digo, no se mortifiquen como dices tú. Es su primer sesión, es su primer encuentro con la terapeuta, no va a ser perfecto, obviamente. Sí, a veces luego tenemos obviamente pues muchos juguetes y nosotros los mismos juguetes los utilizamos pues para enganchar y ir conectando y haciendo este rapport. Entonces va ahí el niño y agarra el juguete y la mamá, no agarres, no toques, no esto, no lo otro. Entonces, adelante, todo lo que esté al alcance de los niños es para que los niños lo agarren. O sea, si el niño logró alcanzar ese juguete, esa pelota, es porque lo puede agarrar. Y aparte al juguete no le va a pasar nada. O sea, adelante que lo agarre. Y al contrario, nosotros ya estamos ahí anotando, ok, mamá a lo mejor se estresa por el orden, o a lo mejor mamá, no le gusta que agarre los juguetes. O sea, vamos anotando y viendo la interacción. También ahí vemos, el niño le hizo caso, no le hizo caso. O sea, todo el tiempo estamos observando. Valorando. Yo creo que esa es la palabra clave, observar, para valorar en qué punto, en qué etapa y en qué contexto estamos con la familia. Bueno, luego de esta historia clínica y luego de esta observación se genera lo que es un reporte. Puede ser una impresión diagnóstica o puede ser un diagnóstico como tal. Ojo aquí también para que lo chequen bien. No todas tienen las certificaciones para diagnosticar diferentes casos y diferentes cuestiones. Entonces hay que ver qué tipo de hoja me está entregando, si es solamente la impresión diagnóstica de la terapeuta, que una impresión diagnóstica va a poner, tiene indicadores de o no total y tal y tal y tal y tal conducta.
es normal, es anormal, sugiero terapia, sugiero especialista, sugiero esto, sugiero lo otro. Ok. Pero en ocasiones el diagnóstico no se va a dar luego, luego. Asimismo como el plan de tratamiento, que sería el siguiente paso. En el plan de tratamiento vamos a establecer los objetivos a trabajar, ¿ok? Entonces en el diagnóstico pues no se va a dar a la primera, necesitamos varias sesiones para valorar, ¿ok? Sí, inclusive pues a veces ya dando un diagnóstico cambia, o sea, puede cambiar, no sé, después de un año, 3 meses, 4 meses. Otro punto que, bueno, si terapeutas, papás están viendo esto, espero que sí. Bien importante, a mí me han llegado muchos casos de sobrinos, pacientes de lo que sea, que van a algún centro, al neurólogo, lo que sea, y luego ya les dicen, es que velo, tiene autismo. Tiene autismo, o sea, desde la primera sesión o desde que entró al salón. No, es que ve, o sea, velo, tiene 100% autismo, o sabes que tu niño trae un problema de audición, no sé. Es bien difícil que desde, como les decía ahorita, que desde la primera sesión nosotros podamos diagnosticar, incluso como dice Isa, no, o sea, sin una prueba que vas literalmente tachando, punteando, lo que sea, no puedes diagnosticar. Entonces, este, papás, si les pasa esto, porque sí, a mí me han llegado papás súper asustados y claro que lo entiendo porque aparte al momento de dar un diagnóstico, creo que los papás pasan por un duelo, entonces no es cualquier cosa o no es tan fácil como decir de que, sabes que creo que tu niño tiene autismo o creo que esto va a irse por este Discapacidad camino, ajá, intelectual. discapacidad o lo que sea. Hay que tener muchísimo cuidado y coherencia como terapeutas, mucha empatía con los papás de no decirlo así porque pues ni siquiera puedes como tal ya calificar o ya diagnosticar algo en un niño. Entonces, papás, si les sucede esto, tranquilos, busquen una segunda opinión, busquen otro experto, un doctor. Bueno, en este caso a veces sí también los neurólogos les dicen de que, bueno, yo creo que sí es autismo, pero pues se necesitan, no es ya de que en un estudio vaya a decir es autismo, no, o sea, se necesita ir con una terapeuta del lenguaje. Entonces, busquen siempre una segunda opinión y busquen todo lo que su instinto les diga, o sea, de verdad, si quieren seguir buscando opiniones, háganlo. Háganlo por sus niños, al final pues ustedes son los que se van a encargar de su, sí, de su De su cuidado. tratamiento, de su cuidado. Ujú, exacto. No, y aquí ya cuando tenemos la parte como de toda la valoración y que vamos reuniendo información, podemos determinar, como les digo, el plan de tratamiento. Cada una de nosotras lo hace de forma distinta, yo lo sé. Entonces, cada quien determina pues sus objetivos, sus periodos, depende si la sesión de terapia o la intervención que se sugiere va a ser individual o va a ser grupal. Lo platicábamos en el episodio pasado, sobre los beneficios de la terapia individual grupal, depende de los casos, ¿no? Entonces, aquí en el plan de tratamiento, pues ya estableceremos qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar y cuándo lo vamos a trabajar. Me parece muy interesante la forma de trabajar de Abby en ese sentido, porque al igual que la parte del, pues sí, o sea, que lo mencionaba ahorita del tiempo, ¿no? Esos 3 meses, y platícanos cómo vas estableciendo sus objetivos. Ok, mi forma de trabajar con el plan de tratamiento, yo lo hago de manera mensual. Yo hago un plan de tratamiento mensual. En mes con mes, la verdad es que es imposible poner muchísimos objetivos. Y esto a mí me gusta hacerlo, familias, porque para mí se van cumpliendo de una manera más, no efectiva, más bien tengo objetivos más a corto plazo. Y los papás saben que estamos trabajando, se comprometen con la terapia y están conscientes de que estamos trabajando en esto, no lo ha Voy a cumplido. hacer esto. Sí, lo tienen más como de rápido Sí, acceso más a la mano. en su memoria, sí, más a la mano. Yo por eso trabajo de esta manera. Plan de tratamiento mensual y también me ayuda mucho a que cuando terminemos el mes, hablar con la familia. Que también el reporte de progreso cada determinado tiempo, dependiendo de su plan de tratamiento con cada terapeuta, es súper importante. A mí me gusta hacerlo mensual. ¿Por qué? Porque tenemos una comunicación más constante, porque nos recordamos sobre los objetivos, porque el día a día con la familia, con el trabajo, con los hijos es pesado y volver cada mes a recordarlo me ha funcionado. Ok. Es bastante, yo creo que necesario tener esa comunicación. Es
de las partes clave o de los pasos claves de la terapia de lenguaje paso a paso que les podemos mencionar, la comunicación con la terapeuta, ¿ok? Comunicar el día a día y es parte también de lo que iremos viendo en base al plan de tratamiento, las sesiones diarias. Entonces, nosotros vemos al inicio cómo viene el niño, cómo se desarrolla la actividad y luego al final damos la retroalimentación. Entonces, básicamente, la primera parte, el papá colabora con nosotros para decirnos, anduvo así, pasó esto, sucedió esto. Luego empezamos a trabajar y nosotros adecuamos nuestras estrategias y actividades y al final decimos, bueno, en base a lo que tú me dijiste, a lo que yo observé y yo trabajé, te recomiendo esto, o esto se queda para la casa, o hay que reforzar esta parte. Entonces, sí, cada terapeuta lo va a hacer de forma distinta, de manera diferente. En diferentes tiempos. Exacto, no decimos que una forma sea la ideal y la correcta y la única buena. Todas pueden ser válidas, va a depender mucho de la dinámica familiar y del estilo de impartición de terapia de la terapeuta. Entonces, yo sé que este tema nos da para mucho más, pero aquí en este último paso que nosotros les recomendaríamos, pues es el reporte de seguimiento, reporte de progreso o alta, que siempre le estén como informando. papás, estarlo pidiendo. Exacto, Sí. exactamente. Su derecho. Es tu derecho. Hay papás que les gusta tener todo por escrito y es válido. Hay terapeutas que hemos platicado entre nosotras que pues no les gusta tanto compartir su papelería, pero sí es importante tener al Porque menos es mucho algún trabajo registro. también. Es mucho trabajo, sí, la verdad es que ustedes a lo mejor van a una valoración y dicen, porque sí, en ocasiones son caras, pero dicen, ¿por qué tanto? Ok, porque es el tiempo que están ahí dentro de la valoración, que puede ser 1 hora, hora y media, 2 horas, depende del caso. Y además nosotros tenemos que sentarnos a analizar toda esa información y todo eso que vimos para poder elaborar un reporte y posteriormente poder tener una junta con ustedes para poderles entregar y explicar qué fue lo que vimos y observamos y si recomendamos terapia individual 2 veces a la semana o terapia grupal de lunes a viernes o qué es nuestra recomendación. Pues realmente pues aquí varía mucho, traten de confiar en su terapeuta, en verdad eso se los digo, y si no están a gustos o conformes con el terapeuta o la terapeuta con la que están, pues es válido también no gostearla, sino decirle, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias por tu servicio, creo que no es lo que buscamos, necesitamos otra opinión, necesitamos otra terapeuta, ya no se me acomoda el venir hasta acá, está muy lejos el horario, lo que sea, pero informarle qué es lo que está pasando para luego poder ir con otra terapeuta y llevarse pues hojita de su reporte y que la nueva terapeuta diga, ok, ya estuvieron trabajando en esto, ya el papá conoce sobre esto, voy a empezar a trabajar a partir de acá. ¿Ok? Entonces, pues esas son nuestras recomendaciones básicamente y eso es más o menos como se lleva la parte inicial de una terapia. Solamente les hablamos del principio. Ahora sí que de la punta del iceberg de todo lo que conlleva una terapia de lenguaje y de todo lo que hace un terapeuta de lenguaje. ¿Ok? Entonces, bien, ahora sí, pues me gustaría despedirse con algún aprendizaje o alguna recomendación que quieran dar ya por último a los papás. ¿Qué les recomiendan? Pues como les decía ahorita, siempre busquen lo mejor para sus pequeños. Ustedes son los únicos encargados de de sus avances. Traten de siempre ser bien responsables en todo lo que cumplir todo lo que las terapeutas les recomiendan o les dejan como tarea. Son base fundamental para que un tratamiento funcione, porque como dicen, o sea, los vemos a veces 1 vez a la semana, 1 hora, 2 horas a la semana, ustedes los ven todo el día, entonces sí hay que ser bien conscientes que ustedes son parte de, y pues con eso. Con me eso, despido. ok. A mí me gustaría recapitular los pasos al inicio de la terapia. Empezamos con historia clínica, que la historia clínica es el paso para la valoración. Historia clínica y valoración van juntas. Ya dependerá de cada terapeuta el reporte de valoración y plan de tratamiento. O sea, creo que esto es súper importante, cada terapeuta lo hará diferente y cada determinado tiempo se hace un reporte de progreso para ver cómo andan los objetivos, cómo andamos ahí en la terapia. Entonces, son los pasos. Valoración, que incluye la historia clínica, reporte, plan de tratamiento y estar en constante comunicación con la terapeuta para ver los objetivos. Excelente.
Súper bien, yo creo que nos quedó un poquito más claro. Si están interesados en tener terapia, pues busquen terapeutas por su localidad, ciudad, zona, etcétera. Y pues cualquier duda, pregunta, incluso si con nosotros quieren acercarse para ver en dónde pueden encontrar terapeutas, tenemos un directorio de terapeutas de las que han sido egresadas de nuestra institución, entonces con gusto les podemos canalizar o decir, ok, mira, ellas están por esta zona o aquí está el directorio, chécalo y ahí puedes consultar. Y ahora sí, para finalizar, díganos sus redes sociales en donde las podemos encontrar. Bueno, yo estoy como Balukit, en Instagram y Facebook y recordándoles que nuestras instalaciones están aquí en la ciudad de Chihuahua, en Avenida Mirador, casi llegando al Periférico de la Juventud. Sí, a mí me encuentras en redes sociales como Lenguaje Avivo en todas. En todos lados. Y yo por último, yo estoy como Logopeda Isa Ortega, tanto en Instagram como en Facebook. Y las redes sociales de nuestro podcast las puedes encontrar como La Magia-Lenguaje en Instagram y como La Magia del Lenguaje en Facebook. Asimismo, pues puedes encontrarnos en YouTube, en Spotify y pues seguimos en contacto con ustedes para darles más información. Muchas gracias y nos vemos. Bye, gracias.